¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos. En esta ocasión les voy a dar una breve explicación acerca de los temas relacionados al curso de productividad y sobre las actividades que deben de realizar para esta semana. Bien, nos vamos a ubicar en la página 98. Lo último que nosotros habíamos hablado era acerca de las organizaciones comunitarias y cómo se organizaban y qué características tenían. En este sentido, pues vamos a hablar de su fortalecimiento, del fortalecimiento de las organizaciones. Este reto inicial ustedes lo deben de desarrollar. Aquí hay un pequeño ejemplo sobre un programa de educación y deben de responder las preguntas 1 y 2. ¿A quiénes va dirigido y qué aspectos se pueden mejorar, verdad? ¿Qué aspectos se pueden fortalecer? Esta es una de las actividades que ustedes deben de realizar. Bien, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, entonces, lo vamos a entender como todas las acciones que se dirigen hacia fortalecer o hacia mejorar o a promover mejoras o a aumentar el incremento de beneficios en cuanto a las actividades que realizan las organizaciones. En este caso, pues las organizaciones comunitarias, ¿verdad? Dice de que el proceso de fortalecimiento, eh, acá, permítanme, aquí, de que el proceso de fortalecimiento requiere de los actores que establezcan comunicación, que aporten tiempo, esfuerzo, conocimiento y recursos. Es una oportunidad para que los miembros de la comunidad participen y sean protagonistas en el fortalecimiento de su propio desarrollo, ¿sí? Toda organización, ya con sus metas establecidas, con sus planes dirigidos, pues debe de tener siempre programas que promuevan el desarrollo o programas que promuevan las mejoras en todo momento, ¿verdad? En todo momento de las actividades que desarrollan. Aparte de los objetivos que tienen trazados, siempre deben de haber pues programas de fortalecimiento o programas de desarrollo, ya sean unas simples pues capacitaciones o fortalecimiento consecutivo a las personas en cuanto al apoyo económico, por así decirlo, en programas diferentes o métodos diferentes que estén dirigidos al fortalecimiento de las acciones que organizan o que realizan las organizaciones, perdón. Bien, seguimos y tenemos los pasos para el fortalecimiento de una organización y son 5 pasos. Definir objetivos, identificar problemas, analizar los orígenes, establecer las prioridades y adoptar las medidas de las acciones que se van a realizar. 5 pasos para el fortalecimiento. Y aparte de los 5 pasos del fortalecimiento, las formas en las que se puede fortalecer una organización, pues hay diferentes formas. Se pueden hacer alianzas uniendo varias organizaciones, se puede fortalecer la investigación participativa, que nosotros ya habíamos visto a qué se refiere la investigación participativa, que es promover la participación de las personas o de los involucrados. También se puede capacitar a las personas realizando capacitaciones, programas de educación, etcétera. Trabajar en asambleas, todas las asambleas, comités, juntas directivas, etcétera. Todo pues debe de tener un cierto modelo de trabajo y se pueden hacer mejoras en esos modelos de trabajo, se pueden fortalecer, ¿verdad? En esa parte. Otra forma de fortalecer las organizaciones pues es dirigirse específicamente en las áreas de los proyectos. Salud, educación, cultura, etcétera. Dirigirse al área específica es otra forma de irlos fortaleciendo. También, pues, logrando un equipo multidisciplinario quiere decir de que muchas personas realicen muchas actividades y que se les dé una capacitación constante, pues, para que sus actividades sean más eficientes de forma continua, ¿verdad? Y la inclusión por medio de la capacitación, dice, laboral y planes de empleo. Eso pues es lo mismo, el capacitar, el educar, el ir promoviendo el desarrollo y pues contratar o buscar los elementos esenciales o trabajadores pues específicos con perfiles específicos o capacitarlos para que cumplan los perfiles en cuanto a las actividades que se desarrollan. Bien. Vamos a, dejando por un lado cómo se fortalecen las organizaciones, pues vamos a ver cómo se organizan, o perdón, cómo están establecidas en base a la ley, ¿sí? La legislación para dichas organizaciones. En este caso, pues, la legislación y los procedimientos constitutivos, dice, de una organización, es la elaboración de leyes de un Estado que se basan, pues, sobre una materia determinada.
Acá en Guatemala se reconocen 5 formas de organización en las actividades comerciales. Estos tipos de organización están establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. En los artículos de este documento, pues, están redactados cómo es de que se organizan los diferentes grupos de personas que están dirigidos a realizar alguna actividad económica. En este caso, tenemos a los comerciantes individuales, que son personas, pues, con ingresos o con flujos económicos con cuyo capital es menor a 2,000 quetzales. Se conocen como comerciantes individuales. Las sociedades mercantiles, entre las sociedades mercantiles existen varios tipos de sociedades, pero las más conocidas son las sociedades anónimas o las SA, ¿verdad? Hay muchas empresas que se basan en esta legislación, que son registradas bajo este título de sociedad mercantil y que llevan ese aditivo, ¿verdad? Que son sociedades anónimas o SA. Son las más comunes, pero existen otro tipo de sociedades. También están las cooperativas, que estas pues son con objetivos principales del desarrollo, principalmente socioeconómico, ¿verdad? Brindar créditos, financiamiento a las personas o a los trabajadores o a los vendedores o comerciantes. Y estas trabajan bajo un estatuto que no tienen fines de lucro, ¿verdad? De que su forma de trabajar pues no tiene fines de lucro. Esa es una de las características de las cooperativas. La Asociación de Productores y Comerciantes, pues estos ya son los grupos de personas, hablando de las microempresas, ¿sí? De las microempresas, medianas y pequeñas empresas, de las áreas rurales. Entonces ya comerciantes o personas que se dedican al comercio en este tipo de comunidades, pues ya el promover, ¿verdad? El asociarse y el registrarse bajo una legislación, ¿verdad? Ya establecerse como una asociación. Y están las empresas pues no registradas. Las empresas no registradas son las empresas pues que trabajan de forma única, que operan únicamente con el registro del NIT, ¿verdad? Con la identificación tributaria, que es el registro que tiene la SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, solamente trabajan o solamente se rigen bajo este número de NIT. Y estos pues son registrados bajo el nombre de pequeños contribuyentes, ¿verdad? Las empresas no registradas son considerados pequeños contribuyentes. Esa es la forma en la que se establecen o en las que se organizan bajo la ley guatemalteca las diferentes organizaciones de personas dirigidas al desarrollo económico, por así decirlo, ya sea propio o de una comunidad. Entre los procedimientos constitutivos para organizar, ¿sí? Para que se establezca una organización, debe de existir ciertos aspectos. Debe existir un registro de la sociedad. Era lo que les decía, ¿verdad? Las sociedades mercantiles, dice la inscripción del registro mercantil, con el siguiente trámite, que debe de llenar una escritura pública, que debe de tener una cuenta bancaria, que se debe de efectuar, pues, el registro mercantil, ¿verdad? Esto ya es precisamente en la SAT, que se deben de hacer la publicación en los diarios oficiales de Centroamérica para que se pueda tener constancia de que efectivamente es una sociedad ya registrada. Se entregan las publicaciones al registro mercantil, pues para que, como requisito específicamente para poder validarlo, y pues ya se extiende la patente o ya se extiende el documento que registra a la sociedad como tal, ¿verdad? Como sociedad mercantil bajo los aspectos que la clasifiquen. Por ejemplo, hay sociedades, ya les decía, sociedades anónimas. Existen sociedades también que son con capitales divididos, por ejemplo, donde existen los accionistas, pero se registran bajo otro nombre, no bajo sociedades anónimas. Existen otras también que son por rubros, donde existen ciertos asociados que ganan más y otros asociados que son menos contribuyentes, pero que también forman parte, ¿verdad?, de la sociedad y existen bajo otro nombre, ¿verdad? Las más comunes son las sociedades anónimas, pero existe otro tipo de sociedades. El registro de un comerciante individual pues debe ser un informe extendido por un perito contador, junto con un formulario que debe ser llenado con los datos que se requiera
requerimientos específicos de la ley y pues ya se le otorga el reconocimiento a un comerciante individual, ¿verdad? De lo que habíamos hablado, de que los comerciantes individuales son los que manejan una economía con un capital menor a 2,000 quetzales. El registro de segundos actos dice de que esta es la inscripción de toda modificación, o sea, toda alteración que se le haga pues a la sociedad en sí o al tipo de registro que nosotros tengamos mediante una escritura pública y una publicación de edictos, ¿verdad? Deben de estar publicados, debe de manifestarse una escritura pública si en tal caso se realiza una modificación, ya sea aumentos de tiempo, reducciones de capital o inclusive asociaciones, ¿verdad? Que se unan con otras empresas o con otras organizaciones, pues deben de estar establecidos. Y registros administrativos, lo que les decía, lo del NIT, que deben de estar autorizados, los libros contables, ¿verdad? Deben de llevar sus libros establecidos por la SAT y de que deben de estar inscritos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el IX, ¿verdad? Estos son los requerimientos, pues, para que sean reconocidos como organización en tal, ¿verdad? Bajo las leyes de Guatemala. Y ustedes van a realizar como actividad este Explora. Aquí dice el Explora, si formaras una empresa basada en el proyecto que se refería al principio de unidad, pero no se realizó, entonces simplemente van a responder estos 3 incisos, describir la organización, enumerar los procedimientos que se llevan, ¿verdad? Según qué organización es, identificar la organización y qué procedimientos llevan, y qué nombre le pondrían a una empresa. Y simplemente pues van a ser de una empresa ficticia. Ustedes pueden hacer de una empresa, pues, qué sé yo, de ropa o de zapatos o de alimentos, lo que ustedes deseen, una empresa de forma aleatoria, ficticia, y en base a eso, pues ustedes ya la clasifican en qué tipo de organización es, qué procedimientos lleva y qué nombre le pondrían ustedes, ¿verdad? Ya, pues allá deciden ustedes qué nombre le deciden poner. Y por último tenemos las leyes del Consejo de Desarrollo. Hablando de las leyes del Consejo de Desarrollo, pues ya es la legislación que establece de que deben de haber ciertos estatutos en las organizaciones para promover siempre su desarrollo. Ahorita lo vamos a entrar a ver en detalle. Mientras tanto, les explico de que deben de hacer el reto inicial. Esta es la tercera actividad de la tarea de esta semana. Y el reto inicial consiste en hacer una pequeña investigación sobre los acuerdos de paz. Bueno, aquí dice que los acuerdos de paz, establecen que Guatemala es un país pluricultural, es decir, que está formado por diversas culturas, ¿verdad? Que hay muchas culturas en Guatemala. Y ustedes deben de investigar, pues, acerca de los primeros 2 incisos. Primero, la preguntita 1, que dice qué pueblos forman la pluriculturalidad de Guatemala o la pluriculturalidad guatemalteca, qué pueblos son los que forman, qué pueblos son los que están integrados o son considerados en este aspecto, y seleccionar uno de los 4 pueblos. Aquí dice divídanse en grupos, pues ahí obviamente no lo van a hacer. Ustedes solamente van a seleccionar uno de los 4 pueblos de Guatemala y pues van a dar una pequeña descripción, ¿verdad? Investigar uno de los 4 pueblos de Guatemala y dar una pequeña descripción. Solamente eso. ¿Qué pueblos son los que conforman? Y describir uno de ellos. Esa es la última tareita que ustedes deben de hacer. Para desarrollarla en su documento, le colocan carátula, sacan conclusiones de sus temas y lo suben a la plataforma. Recuérdense hacerlo antes del viernes. Bien, los últimos temas entonces, habíamos dicho, leyes del Consejo de Desarrollo, y entonces decimos de que los consejos de desarrollo acá, Guatemala es multiétnica, pluricultural y multilingüe. Por ello se requiere de estrategias que promuevan la participación de los pueblos maya, xinca, garífuna y ladino, ¿sí? Consejos de desarrollo se refiere entonces a la unificación de las culturas, de las diferentes culturas, en pos o en fin de buscar el desarrollo conjunto de estas comunidades o de estos sectores, ¿verdad? En este caso, pues ya hablamos de COCODES que se forman, por ejemplo, en ciertos sectores de la región guatemalteca, en toda la república, forman COCODES que son consejos de desarrollo y estos pues se han establecido en comunidades y representan y respaldan la implementación del desarrollo de proyectos, ¿verdad? Estos grupos de personas
están orientados a beneficiar los proyectos de desarrollo en sus comunidades, independientemente de las comunidades en las que se encuentran. Y en ese sentido, pues tenemos sistemas de consejos de desarrollo de Guatemala. En el orden jerárquico tendríamos el Consejo Nacional por legislación, ¿verdad? Esto ya es establecido por leyes. Por leyes y en orden jerárquico, en la legislación de Guatemala tenemos el Consejo Nacional por encima, luego vienen 8 consejos regionales, todavía no están integrados, dice, lo establece, son los 8 consejos en cada región, dependiendo de las regiones en las que estén establecidas. Acá nos habla sobre las 8 regiones de Guatemala. Dice que fueron creadas para descentralizar la administración pública y lograr políticas gubernamentales de desarrollo, ¿verdad? Para que no solamente se desarrollara solo en un punto, sino que realmente fuera un desarrollo íntegro, cubriendo pues la mayor parte del territorio del país. Entonces son 8 consejos regionales, esos vienen por debajo del Consejo Nacional. Luego vienen 22 consejos departamentales o CODEDES, ¿sí? Así se llaman los consejos departamentales. Sabemos que son 22 departamentos, entonces es un consejo por cada uno. Y vienen los consejos municipales, que son 321, los comunes, los que están pues establecidos bajo la legislación de Guatemala, 321 consejos municipales. Y por debajo de ellos, pues vienen los miles de consejos comunitarios, que son los COCODES, ¿verdad? Que ya son las personas que se organizan dependiendo de su comunidad para poder promover los programas de desarrollo en su sector. Y pueden ser COCODES de primer nivel o de segundo nivel, ¿verdad? Dependiendo el alcance que tengan o dependiendo el desarrollo que promuevan. Y como todo está establecido bajo unos estatutos legales, existen las leyes de los consejos de desarrollo, ¿verdad? Esto dice tomado de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural del decreto 11-2002. Este decreto fue establecido en el año 2002 y establece las funciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, ¿verdad? El artículo número 6. Aquí establece cuáles son las funciones del Consejo, que son promover y facilitar la organización, ¿sí? De que participen las personas, de que se promueva la población, la investigación participativa, ¿verdad? Promoverla. Formular políticas, planes y programas para el desarrollo a nivel nacional, ¿verdad? Enfocado en los sectores pues, más necesitados. Dar seguimiento a la ejecución de esas políticas, no solo plantearlas, sino que darles un seguimiento, ¿verdad? Llevarles un control para que realmente se ejecuten como deben de ser, para verificar realmente su cumplimiento. También, pues, conocer e informar a los consejos regionales, ¿verdad? Dar información, pues, a los demás consejos, a los consejos que están ya sea por departamentos o por municipios, pues informarlos adecuadamente sobre los procesos que se van a manejar, ¿verdad? Si en tal caso se hace alguna modificación en algún método o etcétera, pues hacerles saber en base a la información que debe de fluir constantemente entre los consejos regionales. Reportar siempre pues a las autoridades nacionales que corresponda, ya sabemos, pues vimos de que todo está bajo un orden jerárquico, entonces como es un orden jerárquico todos están bajo las leyes del Estado y deben de pues dar los reportes y deben de informar siempre de sus acciones a las instituciones del Estado correspondientes o pertinentes. En este caso pues sería el cuerpo ejecutivo, ¿verdad? De la República de Guatemala. Después, o por último, perdón, dice promover políticas a nivel nacional que fomenten la participación activa y efectiva de la mujer en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como regional, departamental, municipal y comunitario. Entonces, ya aquí ya se enfocan en la equidad de género que debe de existir, donde las políticas también deben de ir dirigidas a la participación efectiva de las mujeres, ¿verdad? Que deben de promover o que en muchos casos hay programas desarrollados específicamente para las mujeres, ¿verdad? Para el desarrollo de las mujeres. Por ejemplo, hay sistemas de créditos donde están dirigidos hacia las actividades que realizan ciertas mujeres inscritas bajo estatutos como comerciantes individuales, un ejemplo podría ser. Bien, entonces chicos, eso es el resumen de los temas. Perdón por no haberles podido dar la clase el día de hoy por la mañana.
un resumen pues bastante corto acerca de los temas. Ya les dejo a ustedes la tareita de realizar su respectiva lectura. Les vuelvo a repetir los temas. Es el reto inicial de la página 98, la pregunta 1 y 2. Es el Explora de la página 101, donde ustedes deben de inventar o establecer una empresa ficticia, ¿verdad? Una empresa que ustedes consideren de forma aleatoria y responder los incisos del Explora de la página 101 y deben de realizar también el reto inicial de la página 102. Los primeros dos incisos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pueblos que conforman la pluriculturalidad en Guatemala? Y describir uno de esos pueblos, ¿verdad? Elegir uno de esos pueblos y dar una descripción. Esas son las actividades, el resumen de los temas, chicos. Nos vemos en una próxima clase y hasta pronto.